como ustedes ya lo saben, la textura de la Geulah, que la hemos estado enfocando dentro de las parashiot de la semana. La parashá que toca esta semana es una continuación de la parashá anterior, que es la parashá de Trumá, en donde se daba la orden de la construcción del Mishkan, la construcción del tabernáculo, en sus aspectos de, ya sea de los Keilim, o sea, de los instrumentos que están dentro del Mishkan, y también el edificio, que en el edificio y los cobertores del edificio. En esta parashá, en la nuestra, vamos a estudiar, o sea, se va a hablar sobre la vestimenta del Kohen Gadol, sobre las ropas y los vestidos del Kohen Gadol. Y este es, digamos, el punto central alrededor del cual gira la parashá de Tetzaveh. Después, la próxima semana, tenemos el Jeta Egel, el becerro de oro, para pasar después a Vayakel Pikudei, que con eso termina el Sefer Shemot, que es sobre nuevamente la construcción del Mishkan y la ropa del Cohen. O sea, se hace como una revisión general y el por qué se repite, hay sobre eso varias opiniones. Sin embargo, yo quisiera que en esta sesión vamos a centrarnos en la ropa del Kohen Gadol. Y trae la Torá en el capítulo 28, desde el Pasuk Bet en adelante, o sea, del Pasuk 2 en adelante. La Torá dice lo siguiente. Voy a leer 2 o 3 psukim, después los vamos a traducir y vamos a tratar de explicarlo y de entender cuál es la jochma que está contenida en este mensaje. Dice, Veasita Bigdei Kodesh. Vas a hacer ropa sagrada. Le Aarón ajija para Aarón tu hermano, le Jabot bele Tiferet. Para Jabot y Tifaret, está escrito cambia el acento, cambia la puntuación. Entonces, la ropa que le tienes que hacer a Aarón, tu hermano, es Bigdei Kodesh. Bigdei Kodesh, la kavaná es, o sea, la intención es que son ropas que se usan únicamente para el Cohen dentro del lugar sagrado. O sea, dentro del Mishkan, en el caso que estamos estudiando acá, del tabernáculo, y Besrat Hashem en el templo en el futuro. Y esta ropa tiene una finalidad que es doble. Por un lado, esta ropa muestra kavod, y la explicación, hoy día muchas veces las palabras no reflejan realmente lo que significan y a veces se utilizan de una forma que es bastante superficial y por eso tampoco entendemos lo que las palabras nos quieren decir, ¿no? Hay dos finalidades, una es kavod y otra es tiferet. Son dos, las expresiones, tanto kavod como tiferet, son expresiones de un mismo ciclo, de un mismo marco conceptual. Sin embargo, tienen diferentes importancia, o sea, miran las cosas de manera distinta. Kavod en hebreo, que lo suelen traducir como honor, honrar, respetar, como en la mitzvah de kaved, de tavija, bet y meja, se ha construido o se ha pensado sobre esa palabra en forma no necesariamente tan exacta, que estamos hablando de respeto, ¿ok? Y normalmente el respeto, la honra que una persona da a otro, suele ser normalmente de forma, en muchas ocasiones, no necesariamente práctica o real, sino en el trato, en la forma de hablar con él, etcétera, etcétera. Y por eso se pierde un poco el sentido original de la palabra kabod, que significa peso. Kabod en hebreo viene de la palabra, o de la misma raíz de la palabra kaved, que significa peso, algo, kaved es algo pesado.
Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que el kavod, o sea, el honor, el respeto, como lo solemos entender, nos indica que estamos frente a alguien, entre comillas, pesado. ¿Qué quiere decir pesado? Una persona que tiene peso, una persona de peso, o sea, alguien respetable, pero en el sentido de que al ser respetable es una persona que en el mundo en el que nosotros vivimos, su forma de caminar, su forma de presentarse, su forma de estar, es una forma que deja Roshem, que deja una impresión de algo muy omniabarcante. ¿Bien? Es como cuando una persona pasa al lado, o estás en la acera y el tren pasa al lado tuyo. Tú entiendes que al lado tuyo pasó algo muy pesado, algo que tiene como un poder especial. ¿No? Eso significa kabod, y eso es lo que tenemos que hacer con nuestros padres, darle ese poder, etcétera, etcétera. Y por otro lado está el tiferet. O sea, la ropa que el Cohen se va a poner va a ser una ropa que lo va a transformar a él en una persona con poder. Y segundo, tiene tiferet. Tiferet significa belleza. Representa en la Kabbalah, va a representar la Sefirá relacionada con Jacob Avinu. Y Tiferet significa realmente, no es como lo que nosotros pensamos, una belleza externa, ni una belleza que tiene que ver con, con el comportamiento. Que la palabra Tiferet no se relaciona con el Musar, se relaciona con la Kabbalah a nivel de Jacob Avinu. Y Tiferet lo que significa es armonía. Tiferet es armonía, o sea, es un concepto espiritual y es un concepto total y absolutamente abstracto. Tiferet no es algo que nosotros podamos medir, que podamos pesar, sino que es algo que al yo percibirlo, al recibirlo, al observarlo, entiendo que me está construyendo un mundo armónico. Y esto es lo que pasa con la ropa del Cohen. El Cohen, la ropa esa le va a dar una presencia, lo va a hacer realmente que sea una persona de peso, pero además va a crear armonía. O sea, va a crear un mundo armónico, un mundo de orden y un mundo donde las cosas están ubicadas en el lugar que tienen que estar. Esto no necesariamente quiere decir que tengan que ser bellas, no me llané, no importa, pero están en armonía. Y eso es lo importante y eso es lo que refleja lo que significa realmente la palabra tiferet. Entonces, la ropa del Cohen, que es ropa sagrada, está dedicada solamente al servicio divino, tiene la finalidad física de mostrar poder y tiene la finalidad espiritual de crear armonía. Ahora, porque es importante que lo entendamos bien para todo lo que vamos a ver más adelante también. La armonía tampoco es algo que comienza en los físicos, no, por el contrario, el tiferet es algo interno, íntimo. O sea, esa armonía interna que se llama tiferet, primero tiene que estar en la persona dentro del mismo y solamente después puede salir. Pero no viene de lo externo hacia lo interno, sino que viene de lo interno hacia lo externo. Ese es el nivel de la armonía. Por lo tanto, una de las características es que esta ropa está en un Cohen, o sea que la usa el Cohen, porque el Cohen es el que tiene que externamente reflejar desde un punto de vista interno esa armonía. Ok, esta es, digamos, la introducción, el Pasuk Bet nos da la introducción a la ropa de los Kohanim. Ahora bien, la ropa de los Kohanim está escrito en Pasuk Gimel lo siguiente: Beatá tedaber el kol chachmei lev, asher miletiv ruach chochma beasu et vigdei Aarón lekadesho lechahanoli. Entonces le dice Hashem, y tú hablarás con todos los sabios de corazón, a quienes yo llené de espíritu de Jochma, espíritu de sabiduría, de Aarón. Van a ser la ropa de Aarón, le kadshó para santificarlo, le jaanoli, y para que me sirva. La finalidad de la santificación quiere decir que así, como la ropa esta es santa y se utiliza solamente dentro del espacio sagrado, también la persona que la va a poner tiene que utilizarla y va a ser considerado dentro de ese espacio sagrado
como alguien kadosh, como alguien santo. Ahora, acá también hay algo que es importante entender. Y es la pniá, o sea, el hecho de que se dirija el, el, eh, la, mm, el mandato divino que se da a Moshe para que le haga esto a su hermano, se dirige a un tipo de persona especial. Le dice, mira, tienes que buscar entre Am Israel personas que sean Jajmei Lev, que sean personas con sabiduría de corazón, pero además Miletiv Ruach Chochma, o sea, Meleei Ruach Chochma. O sea, tienen que ser personas con Chochmat Lev, o sea, con sabiduría de corazón, y además llenos de espíritu de sabiduría. Entonces tenemos que tratar de entender qué es lo que significan ambas cosas, porque al parecer escuchamos lo mismo. Estamos escuchando la misma idea, y no, la Torá no repite ideas, sino que nos da diferentes expectativas y nos pone diferentes realidades con lo que estamos estudiando. Entonces, ¿qué significa esto Jajmei Levi? ¿Qué significa Melitiv Ruach Chochma? Entonces, los Jajamín han estudiado lo siguiente. Cuando se habla de Chochmat Lev, se está hablando, se está refiriendo a la sabiduría que se necesita para poder, en este caso, el que estamos hablando aquí, hacer una ropa. ¿Bien? O sea, se necesita una técnica. Necesita una técnica para poder hacer una ropa. En el caso que nosotros vamos a estudiar, la técnica va a ser generalmente o principalmente textil. O sea, hay que poner hilos en un telar y a través de eso ir construyendo badim, telas, ¿no? Entonces, para hacerlo se necesita una jochma, una técnica, ¿bien? Que esa técnica es obviamente la capacidad de poder hacer hilos, poner los hilos en el telar, después trabajarlos para ir construyendo de eso telas. Eso es una técnica, ¿bien? O sea, alguien te le tiene que enseñar y tiene que decirle, mira, o que ya sabían, así es como se hace ropa y de esa manera van a hacer la ropa del Cohen. Pero por otro lado está escrito, además de la técnica de la Jochmat Lev, está escrito que tienen que estar Malé Ruach Jochma. Y acá ya se nos presenta un problema porque si ya dijimos que esta persona es un experto, o sea, un profesional en el telar, entonces ya lo tengo todo. Esta es la persona que me va a hacer la ropa. Entonces, ¿por qué agrega después Miletiv Ruach Jochma? Y además tiene que estar lleno de espíritu de sabiduría. ¿Qué es lo que agrega el espíritu de sabiduría a la persona que tiene ya sabiduría de corazón? Nos explican los Jajamim lo siguiente. Ya dije que la primera, lo que se llama Jochmat Lev, se refería a la técnica, ¿no? A tener capacidades técnicas, o sea, con conocimientos técnicos para realizar algo. Pero en cada profesión y en cada oficio no son suficientes los datos ni la técnica. O sea, una persona puede ser un gran electricista, por ejemplo, trabajar de forma fantástica todo lo que tiene que ver con electricidad porque lo estudió y tiene los datos, los conoce, sabe cómo funcionan todos los sistemas, etcétera, etcétera. Esa es una cosa, pero hay algo más que necesita un profesional y hay algo más que necesita una persona que trabaje incluso en oficios. Y eso es la capacidad de poder adecuar su técnica al momento específico. Y eso se llama Ruach Chochma. O sea, no es solamente necesario que la persona que trabaja el telar sepa cómo poner los hilos en el telar, sepa cómo trabajar los hilos y después las telas. Eso es obvio que lo va a saber, sino que necesita algo más. Y eso es la capacidad de poder, dentro del marco en el que está, que es técnico, obviamente, poder hacer cosas para que los resultados no solamente sean técnicamente
perfectos, sino que además sean hermosos. O sea, que tengan también otro nivel, un nivel más subjetivo de hermosura. Y eso pasa, bueno, hoy día ya prácticamente no existe, porque la ropa se hace a nivel industrial, entonces solamente está la técnica nada más. Pero si alguien encarga un traje a una costurera o a un sastre y se lo hace, entonces no es solamente la técnica que está detrás de esa ropa, sino que hay ahí también una belleza agregada y eso no es técnica, eso es la persona que si tiene lleno de espíritu de sabiduría, sabrá cómo trabajar con todos los medios para sacar de sus manos un trabajo que sea no solo perfecto, sino también hermoso. Y eso es lo que pide Hashem a Moshe, que busque personas que tengan estas dos características, la técnica y la capacidad de la hermosura. Y obviamente se la encontró. Todo el que va a manejar toda esta faena va a ser obviamente Betzalel, como sabemos. Ya habíamos hablado de él, me parece, la clase pasada. Y también es el que tiene que buscar a las personas que sean más adecuadas para la fabricación de la ropa del Cohen. Beasot de Aarón, van a hacer la ropa de Aarón, le kadeshó, le jahanolí, para santificarlo de esta manera que él me sirva a mí. O sea, estamos nosotros presentes ante un punto humano muy especial y ante un punto de inflexión también dentro de la Torah muy especial, porque estos instrumentos con los que se van a trabajar, que es la ropa, van a ser parte de Avodat Hashem. O sea, van a ser parte del trabajo que la persona tiene que realizar delante de Kadosh Baruj Hu. Y se refiere acá al Cohen. Entonces, van a tener un Mahamad, un estatus especial. Y esto lo transforma todo. Transforma todas las ideas que tengamos sobre muchas cosas en la práctica y también a nivel general. ¿Cómo las vamos a ir viendo? Dice el Pasuk Dalet. De Ele Abegadim Asher Yasu. Esta es la ropa que van a hacer. Esta es la ropa que se va a realizar. El, en términos simples, funciona de la siguiente manera. El Cohen que se llama Hediot, o sea, el Cohen que se llama un Cohen simple, no el Cohen Gadol, un Cohen simple, tiene en total 4 prendas. Usa 4 prendas en su trabajo en el Mishkan y después en los templos. Son 4 prendas que son una especie de pantalones. Sobre los pantalones se pone una túnica, llevamos 2. Se pone un turbante, 3, y un cinturón, 4. El cinturón se considera una prenda aparte. Todos estos prendas del Cohen simple están hechos de lino. Están hechas todas de lino, nada más, solo lino. Y por lo tanto se ve del color ese blanquecino que tiene el lino. Después, el Cohen Gadol, que sobre él gira mucho de lo que estamos hablando acá, porque es Aarón, ¿no? El hermano de Moshe, agrega otros 4 prendas más, otras 4 prendas más, que son una especie de casulla, como una manta, o sea, una más, ya tendríamos 5, un efod, que es como una especie de delantal, tendríamos ya 5 o 6, un hoshen como un pectoral, eh, que tendríamos ya 5, 6, 7. Y acá no está mencionado, pero lo voy a mencionar más adelante, eh, la diadema, que el Cohen Gadol tiene, a pesar, junto con todo esto, tiene una especie de corona pequeñita, una especie de lámina de oro, donde estaba escrito algo y que se ponía sobre la frente. Y ahí completamos los 4 prendas, las otras 4 prendas, por lo tanto, el Cohen Gadol, lleva 8 prendas y el Cohen simple 4. Esto es lo que vamos a leer en la Torá. Yo se los adelanté para que tengamos la idea, primero el background, después vayamos ingresando en los temas específicos.
Dice la Torá, Ele abegadim asher yasu, esta es la ropa que van a hacer. Dice Hoshen, o sea, el pectoral, Efod, el delantal, Umeil, la casulla, Uchtonet tashbetz, la túnica, Mitznefet es el turbante, Beabnet y el cinturón. Beasubik de Kodesh le Aarón Ajija, y vas a hacer ropa sagrada para Aarón tu hermano, Uleganav para sus hijos, Lejahano Li. O sea, esto va a ser algo perpetuo, se va a mantener, estas prendas se van a mantener. Behem, continúa la Torah y dice, Behenikhu et asahav bet atehelet bet argaman bet tolaat shani bet ashesh. Y ellos tomarán, los que van a fabricar las prendas, van a tomar oro, van a tomar un hilo de lana color celeste, argamán, un hilo de lana color púrpura, beta tolaat shani, y un hilo de lana de color rojo, beta hashesh, y también un hilo de lino. En esta forma en que se ve acá, que se repasa lo que se estudió ya antes en la Parashá de Trumá, no se menciona que también hay pelo de las cabras. O sea, las cabras, una cabra especial que existe en el Medio Oriente, creo que habíamos hablado de eso ya antes, tiene unos pelos bastante largos que de esos pelos, después que se lavan, etcétera, se hacen hilos. Entonces tenemos también otro hilo más y tendríamos en total 6 hilos. Es el número 1, un hilo de oro. Número 2, lana azul o celeste. Lana argamán. Lana roja. Tenemos acá 4 cosas. ¿No? Tenemos el oro y tenemos 3 diferentes tonos de lana. Después tenemos el shesh. Shesh significa un hilo de lino. ¿Bien? Serían 5. Y con el pelo de las cabras también se va a utilizar para formar hilos, también se va a ocupar. ¿Bien? No solo para eso, sino para otras cosas más que se van a teñir y se van a cubrir el tabernáculo, etc. ¿Bien? Akshav, todos estos hilos se van a tomar juntos y se van a unir, y se va a hacer de todos un hilo, que junto con otro hilo y otro que está a su vez hecho de 6, 6, 6, 6, va a ser puesto en el telar, y con eso se van a fabricar los objetos. 2 preguntas que probablemente puedan tener. ¿Se va a mezclar en la confección de los hilos lana y lino? Sí. ¿Está prohibido por la Torá juntarlos de esa manera? Sí. Pero en este caso Hashem dio una orden especial, y lo que Hashem ordene es lo que se cumple. Segunda pregunta con respecto a lo mismo, está prohibido hacer todo tipo de imágenes para poner en algún lugar que pueda la gente equivocarse, que pueda hacer idolatría. Entonces, ¿cómo se va a mandar a hacer se mandó a hacer en la parashá de la semana pasada, los querubines sobre la tapa del Aarón? Otra vez, el mandato es divino. Cuando los mandatos son divinos, eso es lo que es necesario hacer, en practicar, y eso no contradice otras cosas, porque es Hashem el que lo está pidiendo. ¿Bien? Esto en forma simple, hay más Hamkut en el tema, obviamente. Ok, entonces vamos a comenzar con la primera ropa de la que se va a mencionar, la primera ropa que se menciona aquí, que es el efod. Dice el Pasuk Vav, también en el orden fue el primero. Beasu eta efod, va a ser el efod, el delantal, Zahav Tejelet, con Zahav y lo Tejelet, Bergamán, Tolat Shani, Beshesh Moshesar Maase Hoshe. Acá trae los siguientes hilos que van a participar en la fabricación del efod, que son un hilo de oro, o sea, se tomaban láminas, se sacaban hilos de oro, un hilo de lana de color celeste, un hilo de lana de color púrpura, un hilo de lana de color rojo, y un hilo de lino. Dijimos que también está presente el lino, y en algunas otras cosas van a aparecer
otros, pero este es el punto principal, estos son los principales. ¿Bien? Dice Rashi así, Hamisha minim alalu, estas 5 especies, Shesurin bejol hut vehut, estaban mezclados en cada hilo e hilo. Hayu meradedim, et hazahav, ya que explica cómo hacían hilos de oro, ahora no vamos a entrar en todo eso, pero había 5 hilos que estaban enrollados unos con otros y de eso se sacaba un solo hilo. Lo mismo 5, 5 y 5 y 5 y 5 y así. ¿Bien? Y con eso se hacía la tela, con eso se hacían las telas. Dice ahora la Torah lo siguiente. Shtei ketefot chovrot yelo. El delantal este va a tener 2 hombreras, o sea, el delantal van a subir 2 cintas hasta los hombros de este delantal. Hielo, el shnei ketzotav vejubar, a los 2 puntas iba a ser unido. Beheshef afudato, asher alav kemaase mimenu yezahav, tejelet beargamán, tolaat shani, beshesh mozar. Y en las puntas de la cintura donde se va a amarrar el delantal este va a ir una pretina, algo que cierre la tela para que se quede, para que se vea bien, para que se vea bonito. ¿Sí? Y esta pretina también va a estar hecha con los 5 hilos que mencionamos. Tet. Belakachta est shtei abnei shoham, y vas a tomar las 2 piedras de ónice, ufitachta alehen shemot bene Israel, y vas a esculpir, grabar en las piedras preciosas, estas que son el ónice, shoam, que es la piedra negra, alehen shemot bene Israel, vas a grabar sobre ellos los nombres de los hijos de Israel. Shisha mishemotam al haeden a echad, 6 nombres en una piedra. Bet shemota shisha notarim alever ashenit letolota. Y la otra piedra, los otros 6 nombres, y todos tienen que estar según su orden de nacimiento. Este es uno de los lugares donde se habla precisamente del orden que toman las tribus dentro de la Torah en diferentes aspectos, en diferentes temas. Acá se tiene que ir según el orden de nacimiento. Continúa la Torah y nos va a relatar ahora cómo se engarzan en la tela esta las piedras preciosas, y de eso obviamente vamos a tratar de hablar también en la medida que podamos alcanzar. Sin embargo, acá hay una shela. La shela es que de los psukim no está claro, no se ve en forma clara cómo era el tavnit, cómo era la forma de este delantal, del efod. Y esto costó mucho que los jajamín llegaran a un entendimiento de cómo tenía que hacer. Incluso hay un Rashi famoso acá que habla que una vez vio a una mujer cabalgando y entendió que como muy parecido a la ropa de las mujeres que cabalgan, etcétera, etcétera. Ok, Kadosh Baruj Hu le muestra algo para que entienda lo que está escrito en la Torah. Eso está bien. Y hay otras explicaciones, no digamos que es la única, hay otras formas de entenderlo. Sin embargo, acá la Shelah es otra, que obviamente la Shelah de la forma es muy importante porque hay que hacerlo. Pero hay otra pregunta que es el fondo, o sea, en el contenido. ¿Qué significa el efod? ¿Para qué es el efod? ¿Cuál es la función que el efod tiene? ¿Para qué se necesita? ¿Bien? ¿Por qué esta prenda es parte de lo que dijimos en un principio, que es kavod, fuerza, poder, y tiferet, armonía? ¿Por qué esta ropa es parte de esa armonía? ¿Por qué es parte de ese kavod? ¿Qué es lo que lo hace parte? ¿Qué es lo que significa a nivel simbólico el efod? Y por supuesto, incluyendo las que llega hasta los hombros, las piedras preciosas, los nombres grabados en los 2 ónices. ¿Qué significa todo eso? ¿De qué está hablando?
Tenemos obviamente explicaciones de tipo, o sea, la Torá, ustedes saben, tiene muchos caminos por los cuales se puede ingresar y se puede mantener. ¿Bien? Hay caminos que son de explicaciones más literales, otras que son más complejas, otras que son cabalísticas, otras son místicas, etc. O sea, hay niveles. Desde el punto de vista del Pshat, el Hoshen me japera el Irurealev. El Hoshen que va sobre el corazón de la persona. Dicen los Jajamim, hay un Midrash que habla sobre qué simbolizan cada una de las prendas que usaba el Kohen Gadol. Y al parecer, debido a que el Hoshen va sobre el pecho, y en el pecho está el corazón, entonces, al parecer, el hecho de ponerlo ahí significa, a nivel más espiritual y más profundo, que hay una relación, obviamente, muy, muy cercana entre el, el efod que vamos a ver aquí, que se pone también junto con el Hoshen. ¿Bien? Porque estamos hablando del efod, el efod es el delantal, pero en el delantal va pegado el Hoshen, como vamos a ver más adelante. ¿Bien? Entonces no se separan, están juntos. Y si están juntos, entonces quiere decir que hay algo que los combina a uno con otro. O sea, que además del efod, junto con el Hoshen, son una idea. ¿Ok? Entonces, ahora estamos hablando del delantal. Sobre el delantal se va a ubicar el Hoshen, que el Hoshen tiene las piedras grabadas también, así como el efod también tiene piedras grabadas. O sea, hay bastantes comparaciones de uno con otro. Y ambos están de alguna u otra manera rodeando a la persona. Y con el Hoshen, que tiene que estar incluso muy, muy apretado frente al pecho del Cohen, nos va a indicar entonces que hay cosas del corazón que deben ser corregidas, que deben tener una corrección. Y en esto, el Hoshen junto con el Efod forman una idea, un símbolo. En la Torá, si seguimos estudiando, voy a saltarme unos pesuquín porque no creo que tengamos demasiado tiempo para poderlo explicar todo en una sola clase. Sin embargo, ya se va a hablar obviamente del Hoshen y de las piedras preciosas que lo que es cada una de esas piedras y que tiene que estar, etc. ¿Por qué quiero combinar justamente el Maaseh Ephod, el delantal, mejor, con el Hoshen y Irure Aleph? O sea, con los pensamientos del corazón. Habíamos dicho al principio de la clase que la ropa del Kohen Gadol tiene dos finalidades. Hay una finalidad que es material, o sea, un sentido de respeto, de algo de peso, y además armonía. ¿Quién tiene también armonía? Y estas dos finalidades vamos a encontrarlas, obviamente, en cada una de las ropas del Kohen Gadol. Desde esta hasta la otra va a estar presente esto, pero en cada ocasión de una forma distinta. O sea, en cada ocasión, no en sentido distinto, sino en sentido de perspectivas diferentes. O sea, los vamos a ver de formas distintas. Y este es el punto que une precisamente al efod con el Hoshen. Voy a explicarlo sin leerlo para que podamos avanzar, porque me interesa mucho centrarme en este punto. El efod es un delantal, dijimos, tiene dos piedras, se graban nombres de los hijos de Israel. El Hoshen es como un pectoral que se pone sobre el pecho apretado, 12 piedras, en cada una de las piedras están los nombres de los hijos de Israel. Ambas prendas están juntas. Una prenda, igual que la otra, está hecha con los hilos, los 5 que dijimos que son shatnes, pero está permitido en el Mishkan, y ambas tienen piedras preciosas. El efod tiene 2, la piedra negra, el ónice, y el Hoshen tiene 12. Y en ambos casos van grabados los nombres de los hijos de Israel en el Shoam del efod y también en los Abnei Miluim, así se llaman, del Hoshen, o sea, del pectoral. Ok, entonces si nos damos cuenta hay muchas cosas similares
en estas dos, en estas dos prendas, efod y hoshen. Ok, entonces esto llevó a entender, o nos puede llevar a entender, que obviamente hay un mensaje similar, hay un mensaje único, o podríamos llamarlo así, entre las dos prendas, lo que quieren simbolizar. Y los jajamí nos han enseñado lo siguiente, y para eso hay que entender un poco la realidad del ser humano a nivel psicológico, o sea, cómo la persona es por dentro, como se suele decir, cómo es la persona por dentro. Nosotros sabemos, sin entrar demasiado en todos los aspectos, que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Hashem Yitbaraj. Kadosh Baruj Hu creó al hombre a su imagen y a su semejanza, como lo sabemos del Maaseh Bereshit. Sabemos también que el ser humano tiene libre albedrío, o sea, puede escoger hacer el bien como hacer el mal. En el Gan Eden escogieron no hacer la voluntad de Hashem y fueron expulsados, recibieron un castigo. Y después, con el paso del tiempo, los seres humanos han tenido muchas pruebas, algunas no las han podido pasar. Hasta que llega el momento de Matan Torah, de la recepción de la Torah, que en ese momento se produce un cambio y ahora Am Israel van a dedicarse a hacer el Tikkun Olam. ¿Qué fue lo que se produjo a nivel interno dentro de Am Israel para poder transformarse en un kli, en un objeto, en un recipiente que tenga suficiente espacio como para poder recibir esa Torah y de esa manera poderla aplicar en las mitzvot, en el estudio, en el crecimiento personal y todo lo demás? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que ocurre? Entonces, en esto es importante poner énfasis, que es lo siguiente. Normalmente los seres humanos somos muy orgullosos. El orgullo de la persona es una de las características que en mayor o menor medida están presentes en todas las personas. Esto no quiere decir, porque el orgullo tiene facetas, o sea, tiene formas en que se manifiesta. No siempre se manifiesta el orgullo en una persona que nosotros la vemos como un shahzan, soberbio, ¿no? Una persona con poder que pisa a todos los demás y que no le importa absolutamente de nadie. Algo así es muy evidente, pero no es la única forma de orgullo. ¿Okay? Hay personas, hay un libro que yo lo he mencionado varias veces, que es el Pele Yoetz. En el Pele Yoetz se habla, por ejemplo, del orgullo. El Rab trata este tema y trata una cosa muy interesante de personas que tienen que el orgullo de ellos les juega mal, entre comillas, y le hacen hacer cosas que son indebidas, como por ejemplo sentarse en un lugar donde no es donde no debería sentarse, porque corresponde a personas más elevadas que él, en cualquier sentido, más elevadas en Torah, en política o en dinero, en lo que fuese. ¿Bien? El mundo está manejado así. Entonces, va y se sienta donde no tendría que estar. ¿Qué va a ocurrir? Van a ir y lo van a sacar de ahí. ¿Bien? Porque acá se sientan las personas dignas, no tú. Lo van a sacar. Ok, esa es una forma. Y esa es la más evidente de la persona que quiere ser, que muestra su soberbia, que muestra su orgullo. Sin embargo, hay otra cosa, hay otra forma, dice el Rab, que es la siguiente. Hay personas que se sientan, hablando del ejemplo, ¿no? Una parábola. Hay personas que se sientan en lugares que no le corresponden, pero por que el nivel de allí es menos que el de él. En cualquier tipo, en cualquier situación, es un nivel mucho menor. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Van a llegar y lo van a sacar de allí y le van a decir, no, pero usted no tiene que estar sentado acá, tiene que estar sentado en un lugar mucho más importante. Entonces, lo hacen justamente para sentirse que son importantes. Y para eso suelen a veces bajar, o sea, reducirse, para que de alguna manera las personas digan de ellos que son más y de esa manera llenar su orgullo. ¿Bien? Así en el Pelio Betz habla sobre este tipo de personas.
Esto es lo más complicado porque es una cosa que nos engañamos todos. Todos solemos engañarnos con esto y a veces decimos, bueno, estoy en una cola, bueno, pasa tú antes, no hay ningún problema, entonces la persona lo hace para que todos piensen que es un gran Baal Musar, que es una persona de altruista, etcétera, etcétera. Bueno, todas estas cosas, estoy tocando un solo tema que es el orgullo, todas estas cosas están en el corazón. Y cuando la persona veía al Cohen Gadol con el efod, el delantal, con el hoshen aquí en el pecho, con las piedras preciosas que estaban, los nombres grabados, con los ónices en los hombros, algo internamente se movía. Algo dentro de él le hacía percibir que había un punto en su Avodat Hashem que no está completo, que no está corregido. Y ese es el punto del orgullo. En uno solo, porque hay más. Iruré Alev son muchas cosas más. No es solamente el orgullo, sino que son otras cosas más también. La quina, la envidia, el odio por los demás. Hay muchas otras cosas más que están allí, pero estamos tocando una. Entonces, al producirse esa visión del Cohen Gadol, que era una persona que estaba al servicio de Hashem, había algo en él que despertaba dentro de la persona un sentido de que la Avodat Hashem de él, de esta persona, no está bien. Y eso producía una reflexión. Las personas comenzaban a reflexionar sobre ellos mismos. Y esto es una cosa muy interesante porque incluso a menor medida pasa también hoy día. Cuando nos encontramos ante situaciones muy grandes que tienen estas dos características, ¿no? De peso y de armonía muchas veces, inmediatamente nos produce en nosotros una reflexión. ¿Estamos bien? ¿Estamos en ese camino? ¿Será eso lo que yo tengo? ¿Estoy yo caminando a esa armonía? Etcétera, etcétera. Se producía una autocrítica. Y esa es el mensaje justamente del efod y del hoshen. Crear dentro de la persona una autocrítica, una forma de poder ver realmente cómo él está en el servicio a Shem Baraj. No es solamente una técnica bien hecha, armónica, bella, etcétera, todo lo que ya dijimos, que eso está, obviamente, porque es para Shem, debe ser lo mejor, pero también había una autocrítica, o sea, despertaba dentro de la persona una autocrítica, no solamente el efod y el hoshen, sino los demás ropas, está escrito qué es lo que despertaban cada uno. En líneas generales, lo que esto significa es que la visión del Cohen Gadol con su ropa, lo que hace es precisamente hacer que la persona reflexione, que haya una reflexión. Y nosotros, perdón, nosotros podemos pensar que esto no es algo que quedó en el pasado, ¿bien? Que quedó en el pasado y que hoy día fuera de los libros donde hablan de estos temas que a veces traen dibujos, y nosotros los vemos y vemos cómo son los dibujos, cómo era la ropa, o si hay discusiones, dos dibujos, si hay más discusiones eran tres dibujos, etcétera, ¿no? Y la verdad es que no es algo, porque la Torá es eterna, no es algo que desaparece, no es algo que estuvo en algún momento y desapareció, es algo que está presente. Y por lo tanto, el estudio anual de estas parashiot tienen que llevar a la persona a una reflexión interna de él, dentro de sí mismo, en su Avodat Hashem, en cómo él está sirviendo a Kadosh Baruj Hu. Y una cosa traje, el orgullo, pero no es la única, hay muchas cosas más. Y especialmente en esa mitad, en la mitad del orgullo, es algo muy, pero muy importante tratar de profundizar en el estudio, aunque sea la lectura de la ropa del Cohen, porque eso nos da a reflexionar, nos da de alguna manera una luz para poder introducirnos a reflexionar. Voy a avanzar un poco más en la Torá. Dice acá,
Ustedes ya lo escucharon, ya lo dije. Velakachta este abne shoan upitachta lehen shemot bene Israel. Vas a tomar las piedras del efod, o sea, delantal, que son dos piedras negras que se ponen en los hombros, y vas a esculpir en ellas, grabar en ellas los nombres de los hijos de Israel. Shisha mishemotam, 6 de los nombres, a la Eben Aijaz, sobre una piedra, B, Ed Shemot Shisha Anotarin, el nombre de los 6 restantes, a la Eben Ashenit Ketoldotan, sobre la segunda piedra, según sus nacimientos. Hasta acá, entendido. Maaseh hara sheven betuchei chotam, tefatach et shtei ha'abanim al shemot bnei Israel. Vuelve la Torá y los dice otra vez, Maaseh harash, es la humanut, o sea, el oficio que se va a ocupar para poder grabar estas piedras. Ese oficio se llama Maaseh harash, o sea, la capacidad de poder esculpir o grabar. ¿Okay? Eben, piedras, en una técnica que se llama pituje jotam. Pituje jotam, que es como abrir la piedra para formar de allí como si fuese cosas con las que se va a imprimir. Como habían antiguamente cuando se imprimían libros al principio de la imprenta, habían como palabras que se ponían sobre una placa de arriba, se llenaba de tinta y eso se ponía sobre la hoja y la impresión quedaba, ¿no? Eso es Pituje Jotam. Tefatah et Eshte Avanim. Así tienes que abrir las 6 piedras, las 2 piedras estas, con los nombres de los hijos de Israel, 6 en un lado, 6 en otro. Musabot Mishbatzot Zahav. Van a estar puestas las 2 piedras en un lugar donde van a estar rodeados con unas cadenitas de oro. Ta'aseotam, así lo vas a hacer. Besamta Eshtei Ha'abanim al Ktfota Efod. Y vas a poner las 2 piedras sobre los hombros del efod. Abnei Zikaron. Y esto hay que escucharlo bien. Abnei Zikaron, piedras de recuerdo, de memoria, Libnei Israel, de los hijos de Israel. Benazá Aarón et Shemotam, y va a cargar Aarón sus nombres, Lifnei Hashem al Shtei Ketafab Zikaron. Va a cargar los nombres de los hijos de Israel sobre sus 2 hombros como un zikaron, o sea, como un recuerdo. Si nosotros leemos lo que está escrito sobre el Hoshem, después se habla obviamente sobre el Hoshem, con cada uno de sus series de piedras. Dice al final, el mul panab beasita shtei tabaot, y va a cargar Barikesú, casi al final, ¿no? de este tema, dice así, Benatata el Hoshen amishpat et aurim beet atumim. En el Hoshen vas a poner los urim y los tumim, son como unos pergaminos con los nombres de Hashem. De Ayu al leva Aarón, y van a estar sobre el corazón de Aarón, bebolifne Hashem, delante de Hashem benazá Aarón et mishpat bene Israel al libolifne Hashem tamid. Acá, cuando se habla de las piedras que cargaban en los hombros, se habla de Abnei Zikaron, piedras de recuerdo que van a ser como recuerdo. ¿Okay? Todo eso es recuerdo. Cuando se habla del Hoshen, donde están las otras 12 piedras con los pergaminos, dice la Torá que va a ser esto, van a ser Et Mishpat Bene Israel. Aarón va a cargar sobre su corazón, ¿qué cosa? Et Mishpat Bene Israel al libo. O sea, el Mishpat, el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón, Lifnei Hashem Tamid, delante de Akadosh Baruj Hu siempre. ¿Por qué esta diferencia? Uno es Zikaron, otro es Abnei Zikaron y otros son Abnei Mishpat. ¿Cuál es el punto? O sea, Mishpat, ellos junto con los Urim Betumim. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Hay 2 midot con las que Hashem Yitbaraj maneja el mundo. Uno se llama Midat Adin y otro se llama Midat Arahamim. El Hoshem, que llevaba las piedras y los Urim Betumim,
van a simbolizar la midá de juicio, el juicio estricto con el que Hashem Baraj maneja el mundo. En cambio, las piedras de ónice que están puestas sobre los hombros y también grabados ahí los nombres de los hijos de Israel, son una imagen del Rahamim. ¿Bien? Y el Rahamim tiene o se viste, se introduce en el Zikaron, en el recuerdo. Nosotros recordamos muchas cosas, recordamos cosas buenas, también recordamos cosas malas, eso es verdad, ¿mejor? Sin embargo, cuando queremos siempre recordar a alguien, decimos Zecher Tzadik Libraja, el recuerdo del Tzadik que sea para bendición, o sea, recordarlo para bien. Entonces, hay en el recuerdo una capacidad de poder elegir si yo recuerdo bien o si no recuerdo bien. Pero si recuerdo bien, entonces es una bendición. Esto nos indica que de alguna manera las piedras que están sobre los hombros estaban conectadas con Midat Rahamim, con la medida de la misericordia de Hashem. En cambio, las que estaban sobre el pectoral junto con los Urim Betumim se refieren al Mishpat, o sea, la Anagá según el Din. Esto también nos hace entender, ya hablando a nivel más de los Sodot, de la ropa del Kohen Gadol, que él cargaba el Din y el Rahamim de Am Israel. Por lo tanto, el Cohen tenía que ser una persona que tuviese una elevación espiritual muy alta para saber justamente, primero, que esto es lo que hacía, cargaba el Din y el Rahamim, y pidiéndole a Hashem Itbaraj que el Rahamim esté siempre sobre el Din, o sea que la Midat Rahamim Titgaber, que vaya a sobrepasar, vaya a estar por sobre precisamente de la Midat del Din. En estos momentos en que los hijos de Israel, con sus nombres grabados en las piedras de ónice, que son Rahamim, y en las 12 piedras del pectoral, junto con los Urim Betumim, que son Mishpat, y justamente ahora en estos días que estamos en el mes de Adar Aleph y después vamos a ingresar en el mes de Adar Bet y vamos a acercarnos a Purim, es importante que podamos profundizar en nuestras tefilot para que el Rahamín que está sobre los nombres de los hijos de Israel, sobre los hombros del Cohen, sean un zicarón para Abraha, sean un zicarón, un recuerdo para bendición. Y que Be'ezrat Hashem podamos estar siempre conectados con nosotros mismos, primero a nivel de reflexión interna, que la ropa del Cohen lo provoca, y segundo, buscando siempre Midat Rahamim, para que Kadosh Baruj Hu se apiade de su pueblo. Los nombres de su pueblo están puestos sobre los hombros del Cohen, y a pesar que hoy día no tenemos nada de esto por Ba'avonotenu Arabim, de todas maneras, al estudiarlo, lo volvemos a traer a la vida. Al estudiarlo, al pensarlo, al estar en contacto con esto, incluso que sea a nivel intelectual de estudio, también trae todo esto a la vida. Así que, Be'ezrat Hashem, pedimos a Kadosh Baruj Hu que por el mérito de estos estudios, Be'ezrat Hashem, todos nuestros soldados vuelvan sanos y buenos a sus casas y que nuestros corazones secuestrados en Gaza vuelvan también buenos y vuelvan también sanos de mente y alma, de cuerpo y mente y alma a sus familias. Y que Be'ezrat Hashem, todos nuestros heridos, todos nuestros enfermos alcancen refuah shlema. Quedamos por hoy hasta acá. Be'ezrat Hashem, nos veríamos la próxima semana y que tengan un excelente Emshech de semana, mucho estudio, mucho rezo y mucha conexión interna con nosotros y con Hashem Be'ezrat Hashem. Muchas gracias, Rab.